Hola, bienvenido a mi canal y a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber cómo nació Pompeya o cómo vivía la gente en la antigüedad? ¿Te preguntas por qué los habitantes de Pompeya no huyeron de la erupción del Vesubio en el 79? ¿O estás planificando tu visita a Pompeya y te interesa saber dónde comprar las entradas y cómo llegar a este importante sitio arqueológico? Si has contestado sí a una de estas preguntas, este es tu vídeo. Los orígenes de Pompeya no son claros. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la ciudad debía existir ya en el siglo VIII a.C. y ocupada por los oscos, uno de los primeros pueblos itálicos. Los oscos construyeron originalmente 5 pueblos que en el siglo VI a.C. estaban unidos en una sola aglomeración rodeada de murallas en las laderas del Vesubio. El nombre de la ciudad probablemente deriva del número 5 en lengua osca. Entre 525 y 474 a.C., Pompeya fue dominada por la colonia griega de Cumas. Posteriormente cayó en manos etruscas, para a finales del siglo V a.C. ser conquistada por los samnitas. En el siglo III, la zona de Campania fue conquistada por los romanos. Al rebelarse contra la Liga Itálica en el año 89 a.C., Pompeya fue asediada por Publio Cornelio Sila. Sila la convirtió en colonia romana y pasó a ser denominada Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum. Durante este periodo, el pueblo experimentó una profunda humillación, ya que muchas de sus tierras fueron confiscadas para dárselas a los veteranos romanos. Sin embargo, el estilo de vida pompeyano no cambió radicalmente. De hecho, aunque la lengua oficial había pasado a ser el latín, se seguía hablando osco y griego. Con la subida al poder de Augusto en el año 27 a.C., hubo un fuerte impulso de la romanización de Pompeya, tanto desde el punto de vista arquitectónico como institucional. La conveniencia de la bahía de Nápoles hizo que la ciudad creciera próspera y rica, convirtiéndose en una ciudad vacacional para los pudientes romanos, así como en un importante puerto. Se cree que incluso Nerón tenía una villa cerca de Pompeya. Su mujer, Popea Sabina, era natural de esta ciudad. Además, Pompeya y sus alrededores ofrecían la doble ventaja de un clima favorable y un rico suelo volcánico que permitió el florecimiento de la actividad agrícola, en particular de las aceitunas y las uvas. El 5 de febrero de 62 d.C., la zona fue azotada por un terremoto de 7,5 en la escala Richter. El terremoto devastó Pompeya y los pueblos de alrededor, incluso algunas partes de Nápoles. En Pompeya pocos edificios quedaron intactos. Templos, casas y partes de las gruesas murallas de la ciudad se colapsaron y los incendios arrasaron varias zonas. El suministro de agua también se vio severamente afectado. El total de muertos probablemente fue de miles más que de cientos. La situación era tan mala que una parte importante de la población se marchó de la ciudad para no volver. Sin embargo, poco a poco la ciudad fue haciendo reparaciones, algunas más rápidas que otras, y la vida empezó a regresar a la normalidad.
Otro sismo de menor magnitud ocurrió en el año 64. Este día Nerón se encontraba en Nápoles actuando por primera vez en un teatro público cuando ocurrió el temblor. El biógrafo de Nerón registró que el emperador continuó cantando durante el terremoto hasta terminar su canción, mientras que Tácito escribió que el teatro colapsó poco después de ser evacuado. Los habitantes de la región se acostumbraron a los seísmos menores. El escritor Plinio el Joven escribió que no son particularmente alarmantes porque son frecuentes en campaña. Mientras los pompeyanos aún se ocupaban de la reconstrucción de la ciudad, un segundo terrible terremoto golpeó sus vidas en el año 79. Antes de este gran terremoto empezaron a ocurrir cosas extrañas. Aparecieron peces muertos flotando en el río Sarno, los pozos y las vides en las laderas del Vesubio se secaron misteriosamente. La actividad sísmica, aunque no era fuerte, se volvió mucho más frecuente. El golpe fatal sobrevino a la ciudad en la mañana del 24 de agosto, o el 17 de octubre de este año, según otros estudios. Durante mucho tiempo se creyó que la fecha del desastre fue el 24 de agosto, según los escritos de Plinio el Joven, pero los arqueólogos han descubierto en las cenizas ropa y alimentos que sugieren una estación más fría, posiblemente octubre o noviembre. El debate sobre la fecha continúa. Sea en agosto o octubre, en el día de la gran erupción alrededor de la 1 de la tarde, no antes de que se hubiera levantado una enorme nube de humo, se rompió el tapón magmático que bloqueaba el cráter del Vesubio. En este momento comenzó una lluvia incesante de piedra pómez y cenizas. A medida que pasaba el tiempo, las rocas crecían en tamaño, provocando el colapso de edificios y estructuras. Además, la ciudad estaba envuelta en vapores de gas. En apenas 5 horas, el manto de los materiales expulsados por el volcán alcanzó una altura de 1 metro, provocando los primeros derrumbes de las edificaciones. A las 6 de la mañana del día siguiente, la altura del material volcánico que ahogaba la ciudad alcanzó los 4 metros. Desde las 6 de la mañana hasta las 8, la ciudad fue alcanzada por 3 flujos piroclásticos. Los flujos de material magmático y gas a altas temperaturas descendían de los flancos del volcán a gran velocidad. El último de estos fue el más fuerte. Tenía un movimiento rápido, denso y muy caliente, derribando parcial o totalmente las estructuras en su camino, incinerando o sofocando a aquellos que estaban en el lugar. Todo esto estuvo acompañado por ligeros temblores adicionales y un pequeño maremoto en el Golfo de Nápoles. A las 10 de la mañana, el poder eruptivo del Vesubio menguó, pero para Pompeya no había nada más que hacer. La lluvia de ceniza continuó durante otros 4 días. Durante la erupción, inicialmente los pompeyanos se refugiaron en sus casas cuando vieron la enorme nube de humo. Cuando estalló la lluvia de cenizas y piedra pómez, intentaron escapar de la ciudad, pero fue en vano. Muchos murieron por los vapores de gas, otros fueron alcanzados por los flujos piroclásticos y quedaron enterrados bajo metros de material volcánico. Se calcula que durante la erupción del monte Vesubio murieron aproximadamente 5.000 de los 12.000 habitantes que había en Pompeya.
Oplontis y Herculano recibieron el peso de las marejadas y también fueron enterradas por una capa de ceniza, piedra, pómez, fragmentos de lava y depósitos piroclásticos. En el siguiente vídeo visitamos la ciudad de Herculano. No te lo pierdas, activa las notificaciones y no olvides suscribirte si no lo has hecho. Después del terremoto, el emperador Tito envió una delegación a Campania para ayudar a los supervivientes y prohibió el tránsito por la zona. A instancias de Adriano, alrededor del año 120, se restableció la viabilidad hasta Via y Nocera, cerca de Pompeya. Pero los restos de Pompeya comenzaron a cubrirse de vegetación, desapareciendo durante los siguientes 1700 años. Tras el redescubrimiento de Herculano, las primeras excavaciones en la zona de Pompeya se realizaron en 1748 a instancias de Carlos III de Borbón. Las excavaciones arqueológicas de Pompeya representan una fuente excepcional de información sobre la vida cotidiana de los pompeyanos y en general de los ciudadanos del Imperio Romano. La propia ciudad, siguiendo la costumbre romana, estaba rodeada de una muralla con muchas entradas. Dentro de la muralla había anchas calles pavimentadas dispuestas de forma regular, pero no tenían ni nombres ni números. También hay indicios de que el tráfico se limitaba a una sola dirección en ciertas calles. La ciudad presenta una increíble mezcla de varios miles de edificios, tiendas, talleres, viviendas, templos, santuarios, tabernas, baños, anfiteatros, letrinas públicas, mercado, escuelas, burdeles, teatros y una cuarentena de fuentes públicas. Vamos, que Pompeya tenía todas las instalaciones que cabe esperar en una comunidad próspera y pujante. La mayoría de las grandes villas de Pompeya se construyeron en el siglo II a.C., cuando la ciudad era colonia griega. La Casa del Fauno es un buen ejemplo de la típica residencia opulenta de Pompeya. Muchos de los mosaicos y objetos encontrados en esta casa los puedes ver en el Museo Arqueológico de Nápoles. El vídeo de la visita te lo dejo aquí arriba en la descripción. En contraste absoluto con las residencias más caras, las habitaciones de los esclavos eran muy pequeñas. Otros ejemplos de arquitectura más modesta incluyen residencias básicas de 2 o 3 pisos. La planta baja se empleaba como almacén o negocio.
La vida cotidiana de un habitante medio en Pompeya transcurría más o menos así. La ausencia de electricidad marcaba las rutinas de los habitantes. Se despertaban entre las 4:30 y 5 de la madrugada e iban a buscar agua en las fuentes para beber y lavarse la cara. Para lavarse usaban un líquido desengrasante a base de agua sosa y orina. El agua corriente era un privilegio de muy pocos. Desayunaban pan y queso y probablemente verduras o sobras del día anterior. Entre las 6 y las 7 ya cada uno estaba en su lugar de trabajo, desde ricos patricios hasta esclavos. Las tiendas estaban todas abiertas, las obras de construcción en marcha y los agricultores en los campos. A partir de las 8:30 las calles estaban llenas de gente. El mercado estaba en su pleno apogeo, en el foro se celebraban juicios y se discutían asuntos públicos. Pompeya era una importante ciudad turística y era uno de los puertos más importantes de la bahía de Nápoles, así que las calles estaban muy concurridas. Turistas, gente del pueblo y esclavos entraban y salían de pequeñas fábricas y tiendas de artesanos, tabernas y cafés, burdeles y casas de baños. Los productos agrícolas eran los artículos más vendidos, pero también la artesanía era una actividad importante. En los campos cercanos a Pompeya había una gran producción de aceite, vino, cereales, frutas y verduras. En Pompeya existían prensas de aceite y ruedas de molino avanzadas. Como el pueblo no estaba lejos del mar, también se desarrolló la pesca. Al mediodía, entre las 12 y la 1 de la tarde, después de tanto ajetreo, era necesario algún recreo. Si algún rico pompeyano deseoso de hacer carrera política ofrecía un espectáculo, la gente acudía al anfiteatro o a un espectáculo teatral. También era la hora de comer en las tabernas donde comía focaccia, pescado, fruta y posiblemente dulces. Los termopolios ofrecían bebidas y comida rápida. Después se iban a los balnearios, muy baratos, y de hecho hasta los esclavos se los podían permitir. En los spas, aparte de bañarse, también podían hacer ejercicio. Poco antes de la puesta del sol, los pompeyanos y los romanos en general concluían la jornada con una cena a base de verduras, queso, huevos y frutas. Si el bolsillo lo permitía, también pescado, carne y dulces.
El ocio era escaso para la mayoría de la población y las calles oscuras estaban lejos de ser seguras. Irse a la cama era la mejor opción. La mejor manera de llegar a Pompeya desde Nápoles o Sorrento es el tren regional llamado Circumvesuviana. La estación Pompei Scavi está a menos de 5 minutos a pie de la entrada principal del conjunto arqueológico Porta Marina. El tren suele estar lleno, ten cuidado con los carteristas. El nivel de rigor en Pompeya varía mucho, pero es mejor asumir que el personal no te permitirá llevar mochilas o equipajes grandes a las ruinas. Los objetos voluminosos se pueden dejar en consigna. En la entrada coge un mapa, es gratuito. Realmente no hay nada más para orientarte cuando estás en las ruinas y el sistema de cuadrícula de las calles no ayuda a orientarte. Llévate una botella de agua. Hay fuentes a lo largo de la vía principal donde puedes rellenar tu botella con agua potable. Caminarás mucho y puede hacer mucho calor, sobre todo en verano. También llévate protector solar y calzado cómodo. Dentro del recinto hay una cafetería que sirve sándwiches, ensaladillas y bocadillos a precios de turista. Si visitas Pompeya en temporada alta, compra tu entrada con anticipación. Precio de la entrada general es de 16 euros. Puedes acceder gratis al sitio arqueológico en el primer domingo del mes y con la tarjeta turística Campania Arte Card. Los titulares de Campania Arte Card tienen que validar la entrada en las taquillas antes de acceder a las ruinas. Para ver lo más importante del sitio arqueológico necesitas al menos medio día, aunque vale la pena un día completo. Cuanto más te documentas sobre Pompeya, más disfrutarás de la visita. Te aconsejo visitar también la ciudad de Herculano para obtener una perspectiva diferente. Herculano está mejor conservada y muchos de los edificios aún tienen intacto su piso superior. En el próximo vídeo visitamos Herculano, la vecina de Pompeya. No te pierdas la visita, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta pronto.